Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la luz de la restauración. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes en esta semana. El tema del discurso, que es Sí, lo pongo en pantalla, que es el precio del poder del sacerdocio. Este discurso lo dio Russell M. Nelson cuando era presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Lo dio en la Conferencia General de abril de 2016. Y a mí yo tengo la impresión muy clara en mi mente de que después de la conferencia de abril 2015, el presidente Nelson se encarriló a, a ya tomar la presidencia de la iglesia, ¿no? Como que ahí donde dio un salto, y este es uno de los grandes discursos que dio previo. Dio grandes discursos antes de llegar a ser presidente y profeta de la iglesia. Este es uno de ellos. Hace claro. un par de semanas analizamos otro y hoy vamos a analizar este discurso. Y bueno, saludar a los hermanos. Primero, quiero leerle este comentario que nos dejó Goyo Sunaeta Matemáticas. Así está en redes sociales y dice: hermano Alvaradejo es nuestro abuelito hogareño y bonachón. Una persona admirable, ya lo quisiéramos tener en nuestro barrio y estaca. No, tengan cuidado porque quién sabe, en mi barrio y en mi acá me toman con pincitas. Pero gracias Bueno, por el comentario y el día que gusten, pues me pueden invitar nada más que no esté muy lejos porque ya no viajo tanto. ok. Bueno, pues gracias, queridos hermanos, por sus saludos. Gracias los que se van conectando. Y la primera parte, ya que el presidente Nelson habla acerca de una experiencia que él tuvo, que lo lleva al tema central del discurso, me gustaría ponerlo en video Sí, está para bien. que podamos verlo. Entonces vamos a introducirnos. Aquí está el precio del poder del sacerdocio y vamos a ver esta parte inicial en video. Adelante. Hace 6 meses, en la Conferencia General de octubre de 2015, hablé a las hermanas de la Iglesia acerca de su función divina como mujeres de Dios. Ahora deseo hablarles a ustedes, hermanos, acerca de su función divina como hombres de Dios. Cuando viajo por el mundo, me maravilla la fortaleza y la bondad de los hombres y niños de esta iglesia. Simplemente no hay manera de contar los corazones que han sanado y las vidas que han edificado. Gracias. En mi mensaje de la conferencia anterior relaté la experiencia que tuve hace muchos años cuando, siendo cardiocirujano, no pude salvar la vida de 2 hermanas pequeñas. Con el permiso del padre de las niñas, me gustaría contarles más acerca de esa familia. 3 de los hijos de Ruth y Jimmy Hatfield padecían una enfermedad cardíaca congénita. Su primer hijo, Jimmy Jr., falleció sin un diagnóstico. Yo entré en escena cuando los padres buscaban ayuda para sus 2 hijas, Laurel Ann y su hermana menor, Gaylene. Se me partió el corazón cuando ambas niñas fallecieron después de la cirugía. Ruth y Jimmy quedaron destrozados espiritualmente. Con el tiempo, supe que guardaban cierto resentimiento hacia mí y hacia la iglesia. Durante casi 6 décadas, me ha atormentado esa situación y he estado afligido por la familia Hatfield. Varias veces traté de comunicarme con ellos, pero sin éxito. Entonces, una noche del mes de mayo pasado, me despertaron esas 2 pequeñas desde el otro lado del velo. Aun cuando no las veía ni oía físicamente, sentí su presencia. Espiritualmente oí sus súplicas. Su mensaje fue breve y claro. Hermano Nelson, no estamos selladas a nadie. ¿Puede ayudarnos?
Poco tiempo después, supe que su madre había fallecido, pero que el padre y un hermano menor aún vivían. Inspirado por las súplicas de Laurel Ann y Gayleen, intenté comunicarme de nuevo con el padre, de quien supe que vivía con su hijo Sean. Esta vez, estuvieron dispuestos a reunirse conmigo. En junio, me arrodillé literalmente ante Jimmy, ahora de 88 años, y tuve una conversación sincera con él. Le hablé de las súplicas de sus hijas y le dije que sería un honor para mí efectuar las ordenanzas selladoras para su familia. También le expliqué que se necesitaría tiempo y mucho esfuerzo por parte suya y de su hijo Sean para estar listos y ser dignos de entrar al templo, ya que ninguno de ellos había sido investido. El Espíritu del Señor fue palpable a lo largo de aquella reunión. Y cuando Jimmy y Sean aceptaron mi ofrecimiento, sentí un gran gozo. Ellos trabajaron diligentemente con su presidente de estaca, el obispo, los maestros orientadores y el líder misional de barrio, así como con los misioneros jóvenes y un matrimonio misionero. Entonces, no hace mucho tiempo, tuve el enorme privilegio de sellar Ruth, a Jimmy y a sus 4 hijos en el templo de Payson, Utah. Wendy y yo lloramos al participar de aquella sublime experiencia. Aquel día fueron sanados muchos corazones. Reflexionando en ello, me maravillan Jimmy y Sean y lo que estuvieron dispuestos a hacer. Ellos son héroes para mí. Si pudiera haber cumplido el deseo de mi corazón, este sería que cada hombre y jovencito de esta iglesia pudiera demostrar el valor, la fortaleza y la humildad de este padre y su hijo. Ellos estuvieron dispuestos a perdonar y olvidar sus viejas heridas. Estuvieron dispuestos a someterse a la guía de sus líderes del sacerdocio para que la expiación de Jesucristo pudiera purificarlos. Cada uno estuvo dispuesto a convertirse en un hombre que porta el sacerdocio con dignidad según el orden más santo de Dios. Portar significa soportar el peso de aquello que se sostiene. Es una confianza sagrada poseer el sacerdocio, que es el gran poder y la autoridad de Dios. Piensen en esto. El sacerdocio que se nos ha conferido es el mismo poder y la misma autoridad por medio de los cuales Dios creó este mundo, gobierna los cielos y la tierra y exalta a sus hijos obedientes. ¿Se puede? Claro que se puede. Entonces, creo que está muy claro, muy bien planteado y nos explica él cómo aún estando en la cúpula de la dirección de la iglesia, está ministrando, ¿no? Sí. Mayormente tal vez hubiera dejado el tema ahí, ¿no? Pero nos muestra un proceso de revelación, al cual los procesos de revelación, por ejemplo, de José Smith, el mismo Dios, dice que él tiene una visión y que nos contestará tal como a José Smith. Entonces, esto que él está narrando está basado en la revelación, la visión, lo que él sabe hacer desde que empezó hasta el consejo de todos hemos tenido un principio de revelación. Sí. Hermano Verdejo, se le está cortando su voz.
Y ya mero lloro. No es cierto. Entonces te decía yo que tenemos aquí un ejemplo claro de cómo es la visión, que abre una comunicación continua. Y aquí estamos viendo cómo se arregló el problema, ¿no? Vienen aquellas dos niñas, seguramente intervinieron con su papá y su hermano para que todo funcionara por medio del Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos una invitación directa para ingresar al club de la revelación, pero da miedo que visiten algunos de allá y nos digan algunas cosas para hacer. Hemos tenido alguna experiencia y no la hemos hecho. Mira, él se dedicó, recibió eso y él podía haber dicho, bueno, pues ya están en el mundo de los espíritus ahí. No, se metió a hacer la parte docente de tierra, una vez que recibió, y fue, montó, arregló, estableció, visitó. Necesitamos ver el modelo completo, que es la visión, la revelación, para que no la recibamos, lo hagamos. Y en el resumen ejecutivo, para mí, como ingeniero, lo veo como una ecuación. 1 más 2 más 3 más 4 te da los elementos, los componentes de la ecuación para que sumándolos tengamos. ¿Y qué es poder? La capacidad de hacer algo. Se le sigue cortando. A ver si saca los mágicos. Y por momentos se le escucha bien y luego se le comienza a cortar de nuevo. No es que sea un comercial malo, pero es Infinitum el que está fallando. Si se pasan a Total Play, no pasa nada. ¿Ya mejoramos o qué onda? A ver, yo creo que vamos viendo ahí, ¿no? Bueno, entonces, nos damos cuenta que hay poder y el poder es la capacidad para hacer algo. Él recibe la visión o la experiencia reveladora de estas niñas y se pone a hacer. El poder es la capacidad para hacer algo. Y lo vemos en nosotros. Nosotros somos una manifestación del poder de Dios. Aquí estamos funcionando con un cuerpo. Él lo hizo y está funcionando, mire. Nosotros nos encargamos de meterle un montón de cosas que no sirven para su funcionamiento, aunque él ya nos dijo, mira, tu cuerpo funciona así, la carne no es para ti, pero si quieres comértela, cómetela, no pasa nada, ¿verdad? Cada quien tenemos la voluntad o la capacidad de poder hacer o no hacer. Yo pensaba que el poder era algo más eléctrico, chaval. Más como en las películas de superhéroes, ¿no? Que te pica la araña y ya te da poderes de araña, ¿no? O que te sales de Krypton y te vas a otro planeta y ya tienes poder de volar, de atravesar y hacer. Pero no, hermanos, desafortunadamente el poder del cual habla Dios es la capacidad de acción y creer que podemos, ¿verdad? Y al creer que podemos y lo hacemos, sucede el milagro. ¿Qué tal, no? Ahora, sucede el milagro en ambos lados, ¿no? Tanto el que actúa como aquellos sobre Que los que se recibe. actúa, ¿sí? Así. Sí. ¿Y por qué digo esto, no? Porque tenemos la contraparte de la historia, ¿no? El otro lado de la historia está en Jimmy y en Sean. Jimmy, el padre me parece que el padre de las niñas, que Sí, había quedado viudo y había perdido sus hijas, y Sean, que era el hermano, ¿no? Entonces, estos hombres que por mucho tiempo se habían apartado de la iglesia y que se fueron con corazones resentidos, no solamente con el cardiólogo, que después se convirtió en apóstol, como con la iglesia, así como que yo me imagino también con Dios, ¿no? Ese Dios que seguramente en la mente de ellos no los escuchó, que les quitó a sus hijas y que posteriormente murió la madre. Entonces puedo imaginar ese, ese, ese corazón adolorido, ¿no? Por eso dice el presidente Nelson que cuando fueron al templo y fueron sellados, dice,
en ese momento muchos corazones fueron sanados. ¿Y qué es lo que produjo este cambio en ellos, no? El presidente Nelson me llamó la atención al estar leyendo que a lo largo del discurso el presidente Nelson habla de estar dispuestos. Nada más en este párrafo, y lo voy a poner en pantalla, nada más en este párrafo que está en pantalla, vean, yo marqué en color rosa la palabra estuvieron o estuvo dispuesto. Nada más en ese párrafo lo menciona 3 veces. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Pues estuvieron dispuestos a perdonar y olvidar viejas heridas y hábitos. Estuvieron dispuestos a seguir el consejo de aquellos que tenían llaves para llevarlos o para que tuvieran acceso a la expiación de Cristo y pudieran purificarse. Estuvieron dispuestos a convertirse en hombres que portaban el sacerdocio con dignidad, y eh, por eso es que pudieron acudir al templo y llevar a cabo la ordenanza que estaban, que llevaron a cabo con sus hijas. Entonces, estar dispuesto para poder cambiar, arrepentirse y poder, en consecuencia, recibir el sacerdocio porque fueron ordenados y después de que recibieron ese poder, ¿no? O esa autoridad más bien, poder crecer en ese poder, a mí me resulta maravilloso, ¿no? Porque luego viene esta advertencia del presidente Nelson en el siguiente párrafo, y me voy a permitir leerlo. Dice lo siguiente, dice, hermanos, dice, temo que haya demasiados hombres a los que se les ha dado la autoridad del sacerdocio, pero que carecen del poder del sacerdocio, porque el flujo de poder está bloqueado por pecados tales como la pereza, la falta de honradez, el orgullo, la inmoralidad o la obsesión por cosas del mundo. Me temo que hay demasiados poseedores del sacerdocio que han hecho poco o nada por cultivar su capacidad para acceder a los poderes del cielo. Me preocupan todos los que son impuros en sus pensamientos, sentimientos, acciones, o que degradan a sus esposos, o esposas o hijos, interrumpiendo, por tanto, el poder del sacerdocio. Me temo que son demasiados los que tristemente han sometido su albedrío al adversario y dicen con su conducta: me preocupa más satisfacer mis propios deseos que ser portador del poder del Salvador para bendecir a los demás. Temo, hermanos, que algunos de entre nosotros despierten un día y se den cuenta de lo que en realidad es el poder del sacerdocio. Dice, y se enfrenten al profundo remordimiento de ver que dedicaron más tiempo a procurar poder sobre otras personas o en el trabajo que a aprender a ejercer plenamente el poder de Dios. El presidente George Albert Smith enseñó que no estamos aquí para malgastar las horas de esta vida, para luego pasar a una esfera de exaltación, sino que estamos aquí para prepararnos día a día para los puestos que nuestro Padre espera que ocupemos después. Y luego hace una pregunta retórica, y aquí hago un paréntesis para conversar. Dice, ¿por qué un hombre habría de malgastar su vida y preferir, como Esaú, el guisado de lentejas cuando se le ha confiado la posibilidad de recibir las bendiciones de Abraham? Qué interesante, ¿no? Y me da risa porque pues todos estamos en esa posición, todos, más o menos. Y el gran análisis que está planteando es, si cumplimos con la senda de los convenios, empezando por el bautismo, tendríamos el Espíritu Santo que revela la verdad de todas las cosas. Y entonces actuáramos en consecuencia, estaríamos hablando de otro escenario totalmente. Pero está ahí y está claro que Él nos está advirtiendo de que somos dominados, aunque estamos convertidos, bautizados, ordenados al sacerdocio, estamos investidos con la investidura del templo y sellados en el templo, seguimos ejerciendo bajo las instrucciones del adversario. Porque no es posible que nos enojemos unos con otros. Eso, así de simple, es un pecado, el enojo es un pecado
que está ahí latente en todos lados. Y él habla de otros mayores, ¿no? Ahí. Pero necesitamos salir de ellos y eso es estar dispuestos, ¿no? Como lo Sí. estuvieron Jimmy y su papá. Fíjate, qué interesante, ¿no? Sí, ¿no? Porque primero comienza poniendo el ejemplo de Jimmy y de Sean, ¿no? Cuánto ellos estuvieron dispuestos a arrepentirse de lo que sea que hayan hecho, ¿no? Y después dice, me temo que muchos de nosotros, y dice eso, ¿no? Muchos de nosotros estemos sumergidos y da una lista de cosas, ¿no? Pero Sí. básicamente todo se centra en que nosotros bloqueamos el poder del sacerdocio eh, debido a poner nuestra mente y nuestro corazón en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Y después con esta pregunta que hace, ¿no? O sea, ¿por qué? De verdad, casi casi que nos dice, a ver, piénsale tantito, ¿no? ¿Por qué vas a preferir un guisado de lentejas sobre la posibilidad de recibir las bendiciones de Abraham? Entonces, cuando yo veo esa pregunta, lo primero tengo que entender cuáles son las bendiciones de Abraham, porque si no sé cuáles son, entonces ya no entiendo la analogía que está haciendo el presidente Nelson, ¿no? Sí. Pero la pregunta nos lleva a decir, a ver, sí es cierto, ¿por qué estoy prefiriendo esto? ¿Por qué tengo mi corazón puesto en estas cosas cuando el Señor me está ofreciendo todo esto? Pues mira, por eso lloraba Nefi sobre su almada, porque a pesar de todo lo que había visto, había cosas que no podía quitar, como decía él, ¿por qué me enojo con mi adversario, no? Sí. Es muy interesante, ¿eh? Nefi, el gran Nefi, está expresando lo mismo que está diciendo el presidente Nelson. Entonces hay cosas, por ejemplo, sí está bien entender las bendiciones de Abraham, pero también debemos saber el valor del plato de lentejas, porque estamos cambiando uno por otro. Y según entiendo, según dice el presidente Nelson, no entendemos las bendiciones de Abraham de manera que tiene más valor el plato de lentejas, ¿no? Y el plato de lentejas tiene un significado enorme, porque hay cosas que no son nada más lentejas, que producen un placer enorme y que lo desvirtuamos totalmente para seguir satisfaciendo nuestros apetitos carnales, Y de los cuales precisamente surge salir, claro. Y precisamente esta parte de Esaú, ¿no? O sea, cómo es que Esaú dejó las bendiciones de la primogenitura, ¿sí? Que derivaban precisamente del convenio abrámico y hace esta contraposición, ¿no? ¿Por qué vamos a preferir dejar estas bendiciones frente a a las bendiciones del convenio de Abraham? Que este convenio de Abraham, pues están ahí en las escrituras, ¿no? Lo que implica es que las bendiciones de la vida eterna, las bendiciones del matrimonio eterno, las bendiciones del sacerdocio y todo lo que ello implica, ¿no? Que es la vida eterna. Entonces, esto es parte del convenio abrámico. Pero lo que usted dice resulta interesante, ¿no? El plato de lentejas o el guisado de lentejas o el potaje, ¿qué implicaba? Sí, pues precisamente renunciar a las bendiciones de la primogenitura que provenían del convenio abrámico. ¿No? Pero seguramente, porque después se enojó, o sea, tonto no estaba, y eso es lo que yo creo que nos pasa. ¿No sabía él lo que significaban las bendiciones de la primogenitura? Claro que sabía, o sea, sí sabía. Ese es el problema con muchos de nosotros, sí sabemos. Por eso tiene tanto valor el primer versículo de mis escrituras que estoy escribiendo que dice, no os hagáis. Juan 1:1, no os hagáis. Porque Esaú sabía, claro que sabía, porque después estaba molestísimo y pidió que le pasaran la primogenitura a él, pero el padre dijo, no puedo, ¿verdad? Ya está, ya la di, no puedo. Y entonces aquel estaba fuera de su lugar porque entendía, pero de momento estaba más su satisfacción de sus apetitos carnales que dedicarle tiempo a la cuestión de su primogenitura, ¿no? Y entonces, es interesante que desde que nacieron,
el hermano iba agarrado del talón del otro, ¿verdad? Del que Sí. era el primogénito. Entonces, había mano divina también atravesada ahí y todo eso. Lo que a mí me asusta, porque la verdad me asusta, es cuáles son mis apetitos que me alejan de hacer y de recibir el poder como lo manifiesta el presidente Nelson. ¿Qué me aleja a mí? ¿Cuáles son mis lentejas? ¿No? ¿Cuáles son mis necedades, mis loqueras que no quiero dejar? Aunque sí sé, o sea, por favor, sí sabemos, pero puede más. Les cuento una anécdota muy interesante, con permiso del que la genera. Estamos platicando de estos temas, de las bendiciones, del poder, del alcance y de cómo las cosas nos separan, las cosas de la carne nos separan, todo esto. Y empezamos a hacer la lista, ¿no? Así como lo hace el presidente Nelson, de cuáles eran las cosas. Y cuando empezamos a platicar de la sexualidad y que le empecé a explicar con escrituras en qué consiste la sexualidad, dijo, momento, ay, párele. Ahí sí no se meta. Le digo, ¿por qué? Oye, no, hijo, porque yo no tengo problemas fuera del matrimonio, pero usted ya entró a la sexualidad dentro del matrimonio y a mí no me cambia nada de eso. Como lo estoy con mi señora y como estamos en nuestra intimidad, estoy bien. Y ya, no me diga más. Porque ya sé para dónde va, pero te digo que sí sabemos. Digo, a ver, ¿para dónde voy? No, no, no le siga. O sea, íbamos hacia el tema de que no es lo mismo la sexualidad cuando estás en la época de reproducción que la sexualidad cuando ya estés viejillo o cuando tú mismo dices, no voy a tener más hijos. En ese momento hay un salto para arriba o para abajo del uso de la sexualidad, ¿no? Y entonces al entender cómo funciona todo esto, te das cuenta de cómo lo vas a ejercer. Y a medida que lo ejerces bien, dentro del ayuno que menciona el presidente Nelson, vas a encontrar una fuente inagotable de espiritualidad, pero no estamos dispuestos a dejarlo, ¿no? Son las cosas que nuestro cerebro registra a través de un poder muy enorme y podríamos hablar horas del tema. Pero sí quiero llegar a que el plato de lentejas es significativo de eso y mucho más. Sí, está interesante la pregunta que planteó, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que a mí me impiden acceder al poder del sacerdocio? Aquí leo algunos comentarios. Por ejemplo, la hermana Gris dice: algo que admiro de mi esposo es que ama y respeta su sacerdocio y busca magnificarlo. Continúa su comentario y dice: tristemente muchos hermanos, a pesar de tantos años que llevan en la iglesia, no comprenden el poder tan grande y maravilloso que tienen en sus manos y todos los milagros que pueden realizar con su sacerdocio. Claro. Luego, Eric hace este comentario que me resulta interesante. Dice, no menciona pecados grandes, menciona cosas que uno puede pensar que son insignificantes y van como con un fino hilo atándonos poco a poco. Entonces, este punto es bueno realzar, ¿no? Porque si vemos el listado de cosas que da el presidente Nelson, habla de pereza, de falta de honradez, habla de orgullo, inmoralidad, obsesión por las cosas del mundo, pero no habla de cosas o pecados graves, ¿no? Entonces, hermano Alvarejo, podría decirse que la mayoría de los santos, o bueno, los santos que no tienen su mira puesta en estas cosas que estamos hablando, sagradas, que son posteriores del sacerdocio, la mayoría podría estar fluctuando entre que no comete pecados graves, pero estas cosas que pudieran, como dice Eric, pudieran ser insignificantes. Entonces ahí sí ya entramos en un punto donde podría andar la mayoría de aquellos que sí están, pero no están. Claro, es una línea delgada, no nos confundamos. Que la gravedad de las faltas
van en función de lo que se nos revela personalmente. Y es una diferencia que no tenemos que medir. Yo debo de medirme contra mí mismo, ¿verdad? Estábamos hablando, por ejemplo, de un enfermito muy grave ya en el hospital y todo, del cual estábamos hablando con algunos hermanos del sacerdocio. Y dicen, bueno, ya hay que ir a bendecirlo, hay que donar sangre, hay que juntar dinero para darle y todo. Pero el dictamen médico dice, pues, aunque traigas más dinero, aunque traigas más sangre, pues su situación no cambia, ¿verdad? Porque tiene un problema, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a darle tantas bendiciones como necesite. Entonces, ahí en ese punto yo les dije, a ver, párenle, hermano. Ustedes están actuando como si yo llegara a la casa de Job, el profeta antiguo, y le dijera, a ver, Job, vengo a sanarte, y que le pueda ya dar una bendición a Job. Por favor, ¿qué le voy a decir a Job? No entiendo ni cómo me llamo, ¿verdad? Yo debo de entender qué propósitos tiene Dios con él y luego poder poner las manos sobre su cabeza para estar afín y acorde a la voluntad divina. Entonces, todas las cosas de que habla, por ejemplo, una muy grave que está ahí, la inmoralidad. Esa es gravísima. La otra grave están al final, casi todas, pero la obsesión por las cosas del mundo, eso es grave, muy grave. ¿Y por qué digo que es grave? Haz de cuenta que tienes de tus licuados esos ricos que te tomas en la mañana, jugo verde, ¿no? Entiendo que es. Si está tu jugo verde bien sabroso, que está preparado con agua bien y todo, llego yo y le echo unos polvos mágicos, tú dirías, ¿qué le está poniendo a mi licuado? Y que fuera nada más tierra, ya estoy perjudicando tu licuado. O sea, estamos hablando de una posición de otro nivel para ejercer el sacerdocio y la inmoralidad del poder creador al seno del matrimonio, del uso del poder creador al seno del matrimonio. Muchos pensamos que no pasa nada. No, sí pasa. Sí, y es revelación personal. Pero nos quedamos con la obsesión de las cosas del mundo. ¿Cómo lo aprendimos del mundo o lo vimos en una reunión del sacerdocio? ¿Verdad que no? La sexualidad la aprendemos del mundo. Hemos aprendido el uso de la sexualidad a través de la revelación. ¿De dónde obtuvimos nuestro conocimiento? ¿Y cuáles son las obsesiones que el mundo nos ha dejado respecto al uso del poder creador? Y podríamos hablar de otros temas de la posesión, por ejemplo, al pensar que dentro de la iglesia un sacerdote puede cobrar intereses por prestarle dinero a su hermano, está definido como un pecado y no lo sabemos. Entonces, hay cosas que parecieran que están muy como tierrita para el licuado, pero no, están violentas y debemos de tener cuidado. El enojo mismo, el enojo es una cosa tremenda que bloquea, ¿verdad? El alma lo define como que cuando uno se enoja se convierte en hijo del diablo, porque escucha su voz y lo sigue. Y en esas condiciones se acabó el sacerdocio de tal hombre, ¿no? Y no hay poder en él. Así que debemos de enfocarnos bien, hermanas. Tal vez estamos hablando de cosas para una mente muy, muy purita y muy blanquita. Pues está fácil todo eso. A lo mejor sí. Pero sí te lleva tintes fuertes que nos impiden cubrir los elementos para tener poder. Sí, ahorita que mencionaba este punto de gravedad o no, yo lo que veo en la lista que describe el presidente Nelson son cosas que no ameritarían una disciplina formal de la iglesia, por ejemplo.
que te permitirían, en cierta forma, navegar como, de muertito en el agua, ¿no? Sí, nadar de muertito, ¿no? Que, Sí, pues, no pasa nada, tranquilo. ¿no? Si aquí no Sion prospera, ¿no? Este, cosas que simplemente dejamos pasar. Sí es cierto que la inmoralidad y todos los demás son pecados, pero tampoco son pecados que te van a llevar a restringirte de algún derecho en la iglesia, por ejemplo, ¿no? No Pero, estamos pero, pero si lo revisas en la escala de valores que hemos dibujado como la medida de la creación, y si revisamos yo por eso las tengo aquí en mi escritorio, las preguntas del templo, te vas a dar cuenta que es de nivel celestial. O sea, sí. también hay que tener cuidado porque todas esas preguntas es de nivel celestial. O ¿Cuáles sea, para preguntas? las preguntas de que si tomas vino, que si tomas café, la palabra de sabiduría, pero la palabra de sabiduría tiene mucho más que eso, ¿no? Pero nosotros agarramos la parte de nada más no tomar, no fumar y esas cosas, ¿no? De drogarse y todo eso. Pero realmente son preguntas de nivel de la esfera donde estamos, del nivel del primer convenio del bautismo, que para entrar en el reino celestial en el reino celestial necesitas obedecer como se dice en el convenio del sellamiento, en el matrimonio por las eternidades. Entonces, la inmoralidad, o por ejemplo, si revisamos cada uno, la pereza, ¿no? Esa es para mí esa es la más tranquila de todas, que realmente entra dentro de esa definición. Pero la falta de honradez, vuelvo al tema, esa sí está grave, nada más que como líderes de la iglesia no la abordamos. Si yo sé que un hermano le presta con interés a otro hermano, yo lo llamo a un consejo de membresía, ¿verdad? Y vamos a ver qué estás haciendo, mi hermano. Pero no se hace, bueno, ni siquiera se le llama a entrevistar para enseñarle y mostrarle lo que se trata, ¿no? Y ahí hay un problema de honradez. En el pago de diezmos, cuando pago antes de impuestos o después de impuestos o de algún descuento hipotecario que yo tenga, y digo, no, pues eso es lo que recibo, eso es lo que pago. Ahí hay una falta de honradez con una proyección eterna difícil. El orgullo. Por ejemplo, lo que estábamos mencionando, yo soy negativo de nacimiento, quiero decirles, tengan cuidado conmigo, porque por ejemplo en el orgullo estaba pensando en la historia del presidente Nelson. ¿Quién hablaría con el presidente Staca y los hermanos alrededor del hermano Hatfield? ¿Quién? Pues el presidente Nelson. ¿Qué hizo? ¿Qué haría el presidente de Quórum de Elders cuando le habla el presidente del Quórum de los 12? No, pero parece que esto ya sucedió cuando él ya era presidente, ¿no? Total que le dice, oye, necesitamos que ayuden a Hatfield. Pero ¿qué pasa con un hermano? Yo tengo una historia muy reciente, un hermano que después de 40 y cúbule de años, dentro de una familia que todos son miembros menos él, se bautiza y están planeando sellarse. Pero el líder no le quiere dar recomendación a una o a dos de los miembros de la familia porque está montado en su caballo, en el orgullo. Entonces, ahí tenemos, si el presidente Nelson le hablara a estos líderes, seguramente cambiarían de opinión y le darían la recomendación, ¿no? Entonces, la gran bendición de Jimmy y Sean es que tenían un gran respaldo para lograrlo. Pero ¿cuántos otros hay alrededor del mundo cuyo líder local tiene el corazón lleno de orgullo y no lo llaman a un consejo disciplinario, Salvador? Como presidente del templo, yo tuve algunos casos muy interesantes que ya te platiqué, que a un hermano que no le daban su recomendación para investirse. Entonces yo hablé con el presidente, pero yo no soy el presidente Nelson. Entonces le hablé y me dijo que no se le iba a dar. Y le dije, bueno,
como yo soy muy negativo, mi querido presidente, yo les voy a dar la recomendación y espero que te quejes a nivel de la primera presidencia de lo que estoy haciendo. Pero pues, les dices toda la verdad, a ver qué te pasa. Así que te aviso que les doy la recomendación, los voy a investir hoy. Y los investimos. Entonces, tenemos que está bien el ejemplo, está excelente, pero el orgullo en una situación similar es devastador. Cuidémonos de no estar metidos en el orgullo, ¿verdad? Y como dices tú, es una falta en la cual esta familia se va a quedar callados porque son soldados rasos y van a decir, no, pues bueno, aunque yo ya estoy metiendo mi cuchara, ¿verdad? Ya estoy metiendo mi cucharita para ver que llegue a otros niveles el tema. Pero mencionándolo, nos damos cuenta que el orgullo es bárbaro. La inmoralidad es otra cosa que sucede al seno de la familia y la hermana nunca dice nada de lo que está pasando en la inmoralidad, ¿no? O la obsesión por las cosas del mundo. En fin, hay que tener cuidado. Parece que no, pero sí perjudican. La hermana Cecilia Cisneros dice, me preocupa que se piense que no son cosas de gravedad cuando se está alejando de Dios y te lleva a la muerte espiritual. Y en ese sentido, hermana Cecilia, tiene razón si lo vemos así, porque entonces todo pecado sería grave. Si lo vemos de que nos aleja de Dios, pues sí, todo pecado nos lleva a la muerte espiritual, que es la segunda muerte espiritual, que es estar separados de la presencia de Dios. Cuando yo digo que no son de gravedad, es que no implican una disciplina de la iglesia, no implica una restricción a algún derecho de la iglesia, alguno de estos, ¿no? Al contrario, ni siquiera es más, algunos de estos, la pereza, yo no tendría que ir a confesarlo con el obispo para arrepentirme, por ejemplo, ¿no? Este, los pecados graves son aquellos que se confiesan, que sería necesario confesar con el obispo y aquellos que en un momento dado podrían incidir en mi situación como miembro o en mi calidad de miembro de la iglesia. Estoy hablando en términos del manual, ¿no? Administración, Sí, de administración administración. sí. Pero si hablamos de que cualquier pecado nos aleja de la presencia de Dios, pues sí, en ese sentido tiene razón usted cuando dice que es cualquier pecado sería grave, ¿no? Hasta por decirle una mentira piadosa, como les decimos, ¿no? Este, ahora, hermano Verdejo, usted plantea un tema que a mí me resulta interesante, eh, cuando dice usted aquel hermano que le presta con interés a otro hermano, porque yo, por ejemplo, veo que la iglesia presta con interés. ¿En dónde es esto la iglesia? En el Fondo Perpetuo para la Educación. La iglesia te presta dinero y te cobra un interés mínimo, pero finalmente te cobra un interés. Entonces, me parecería a mí que si esto fuera una transgresión a una ley, pues la iglesia no lo haría, sin embargo lo hace. Entonces, me gustaría más saber por qué piensa usted que esto es un pecado que puede influir en el acceso al poder del sacerdocio tal cual lo está planteando el presidente Nelson. Porque está en las escrituras, y si quieres las voy a buscar para ponerlas sobre la mesa. Está en las escrituras que la usura no viene del Señor. Ahora, lo que está pasando con las becas y todo eso que se pone ahí, es más o menos como cuando Nefi le cortó la cabeza a Labán, ¿no? Es mejor que haga eso a que se pierda todo un pueblo en la incredulidad porque el vato está de plano tapado, ¿no? Porque yo creo, a ver, te lo voy a poner así de este nivel, en el sistema que todo Latinoamérica tenemos. Sí, Los sistemas democráticos han proveído sistemas de educación por parte del gobierno, ¿no? la Lo educación digo, pública. educación pública. Aquí en México, ¿yo puedo estudiar sin que me cueste nada? Sí, sí puedo. Sin que me cueste nada. Puedo Sí, empezar la primaria, la secundaria y no me cuesta nada. Son costos mínimos, ¿no? Que podría yo resolver de alguna manera como ser humano. Y sí, los estudios profesionales también, sí. también los puedo resolver, ¿o no?
Entonces, ¿Sí? ¿por qué necesito un plan de estudios de la iglesia? Porque estoy tapado. Sí. Estoy tapado y mi destino es terrible por mi falta de capacidad y falta de espiritualidad. Entonces, en un momento dado se dan algunas cosas. Es igual porque quitó la iglesia las escuelas que había en todo el mundo. Ah, pues las quitó porque bueno, en Inglaterra nunca hubo escuelas de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que, que se han quitado, como me platicó a mí la autoridad general que me visitó como presidente de Estaca, es porque ya los sistemas gubernamentales suplen bien la problemática de educación en sus países, ¿no? Entonces, hay algunos detalles que suceden con el propósito de ayudar al sacerdocio a salir de su ignominia, ¿verdad? Pero no hay ningún preso, y te puedo decir, si podemos consultar a los que manejan el fondo, ¿cuántos no han pagado? Sí, de hecho, ese es un buen punto que usted menciona, porque anteriormente el fondo perpetuo era, al menos acá en México, era mucho más abierto y ahora lo han acotado muchísimo precisamente porque la mayoría no paga. Entonces, ¿y a poco los persiguieron por usura? No. Los que yo te digo, sí, te piden las escrituras de tu casa, Sí, que con atravieses un río. garantía. Así es. Entonces, es muy interesante, pero estamos en la iglesia verdadera. Ok, leo aquí algunos comentarios. Dice la hermana Berenice, dice, tengo entendido que como mujeres somos copartícipes con Dios al traer hijos al mundo y los varones cuentan con el privilegio de poseer el poder de Dios en su vida mediante su dignidad. Dice, creo que los hermanos cuando no se preocupan por su dignidad es que seguramente no han entendido ese maravilloso poder y lo mucho que puede bendecir su vida, la de su familia y a los demás. Gracias, hermana Totalmente, Martínez. sí. Dice la hermana Cisneros, dice, entiendo lo que usted dice, hermano Vázquez, lo que digo es que individualmente pensemos que no es de gravedad, porque como lo dice el hermano Vallejo, son cosas del reino celestial. Tal vez no nos lleve una disciplina en la iglesia, pero nos conduce al reino celestial. Sí, definitivamente no nos conduce, la respuesta es no nos conduce. Sin embargo, insisto, lo que yo digo es en términos de la administración de la iglesia, ¿sí? Porque todo pecado nos aleja de la presencia de Dios y todo pecado no nos lleva al reino celestial. Dice Eric, efectivamente, todo lo que nos evita ejercer el poder del sacerdocio nos aleja de nuestro Padre Celestial. Esto sea hombre o mujer, claro, dice el libro de Mormón, el hombre natural es enemigo de Dios. Ahora, fíjate Y bien, chaval, te entiendo bien, rapidito, y comentando lo que dicen los hermanos, hay una escritura donde el Salvador dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. yo Y os diré, entonces él les dirá, no te conozco, apártate de mí, apartaos de mí, ¿no? hacedores de maldad. Entonces, sí hay algunos que se colarán en medio del proceso, pero al llegar al juez final, hasta luego, mi Gabán. Sí. Bien. Dice el hermano Igor, con respecto a lo que menciona el hermano Alvardejo, una experiencia que me pasó fue al dar una bendición a una hermana a la cual estaba muy grave, el espíritu me indicó solo darle una bendición de consuelo. Exactamente. Muy bien. Ahora, vamos a ver esta, creo que nos da un tiempito para ver este punto que es la invitación que nos hace el presidente Nelson en el siguiente párrafo. Él dice lo siguiente: insto urgentemente a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo con nuestros privilegios como poseedores del sacerdocio. En un día futuro, solo aquellos varones que hayan tomado su sacerdocio seriamente, procurando diligentemente ser instruidos por el Señor mismo, serán capaces de bendecir, guiar, proteger, fortalecer y sanar a los demás. Solo el hombre que haya pagado el precio por el poder del sacerdocio será capaz de obrar milagros para aquellos a los que ama
y mantener su matrimonio y su familia a salvo, ahora y a lo largo de la eternidad. Sácate, el nombre está genial, ¿verdad? ¿Sí? Sí, y me parece que este es el punto central del discurso, ¿no? Claro. Ah, Es el quiasma, hasta aquí llega el quiasma. Ahora, esta Es- parte, ¿no? Si vemos en el texto como está, deliberadamente se pusieron en cursivas la palabra solo y la palabra diligentemente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿quiénes? Pues solo los que hayan sido serios en su sacerdocio y hayan procurado, dice, diligentemente ser instruidos por el Señor mismo. Que otra vez volvemos al mismo punto, ¿no? De escuchar la voz del Señor. Exactamente. Y el presidente Nelson se rompe la garganta diciéndonos, vayan por su visión. Y como mencionaste del plato de lentejas, andamos tirando tiempo por todos lados, comiendo lentejas sin ir por la visión. Hace 2 años. Hay que ir por la visión, hermanos, porque ese es el gran arranque para lograr todo lo que nos está diciendo. Vamos Sí. por Sí, ¿verdad? Y aquí veladamente ahí lo deja el presidente Nelson él. sobre buscar una experiencia personal con el Señor, ¿no? Así es. Entonces, la pregunta aquí que surge, ¿cómo puedo yo ser instruido diligentemente por el Señor mismo? Pues, él, te digo, ya lo mencionó muy claramente, tenemos que cumplir el convenio bautismal y la senda de los convenios es la clave. Empezando por el bautismo para tener el Espíritu Santo, siguiendo con el sacerdocio arónico y de Melquisedec para llegar a ser los hijos de Moisés, de Aarón y de todos ellos, y de Abraham, Isaac y Jacob, y luego pasando al templo para tener el conocimiento de Dios y con el conocimiento de los misterios del reino a través de la llave del sacerdocio de Melquisedec, y luego obedeciendo todas las leyes a las que se refiere la senda de los convenios, y en ese momento tus pecados te son perdonados. Pero nosotros creemos que es cuando nos bautizamos. Entonces, a final de cuentas, lo que nos hace falta es actuar. Ya tenemos el manual, ya tenemos el convenio, ya tenemos todo. Ahora, no es con solo recibirlo. Lo que está diciendo el presidente, muévele la cucaracha, muévele. Hay que actuar en esa dirección siguiendo los dictados que el Espíritu Santo nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Y entonces, su primer indicador, en mi opinión, el primer indicador que vamos por la ruta correcta, ya no me enojo, chava. Ese es el primer indicador. Segundo indicador, entiendo la palabra de sabiduría. Tercer indicador, entiendo la ley de castidad en el nivel celestial. Entonces, en síntesis, ahí va la escalerita, ¿verdad? A medida que vamos teniendo esos logros, vamos diciendo, sí voy avanzando, sí voy avanzando. Sí. Ahora, el tema del discurso es el precio del poder del sacerdocio. Y aquí el presidente Nelson lo dice, ¿no? Solo el hombre que haya pagado el precio por el poder del sacerdocio será capaz de obrar milagros en los que ama para mantener su matrimonio y su familia a salvo, ahora y a lo largo de la eternidad, lo dice. Entonces, hablamos del poder del sacerdocio hablamos de la autoridad del sacerdocio que se nos da de forma gratuita, ¿no? Pero este poder tiene un precio. El lograr milagros tiene un precio, o sea, no llega gratis, no llega por la imposición de manos. Pensamos o podemos llegar a pensar este punto, ¿no? Donde se nos es dado por gracia. Y sí, se nos es dado por gracia después de hacer lo que tengamos que hacer por pagar el precio para recibir lo que se necesita recibir, ¿no? De tener este poder, incluso para llegar a escuchar la voz del Señor que usted decía, ¿no? Porque una cosa es saber, lo hemos platicado aquí, ¿no? Una cosa es saber que podemos llegar a ser perdonados de nuestros pecados. Una cosa es saber que Jesús es el Cristo. Una cosa es saber que Él es el Redentor de la humanidad. Y una cosa es saber que Él me diga personalmente, Salvador, tus pecados te son perdonados. Es muy distinto y este es el precio que hay que pagar
para poder tener este poder. Claro. Ahora fíjate que lo que dices es muy cierto, porque en medio de todo esto, la acción hace la diferencia, ¿no? No es una transferencia de electricidad, y hasta en eso hay reglas. Es una transferencia de entendimiento y de conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo suceden los milagros? Los milagros suceden cuando yo escucho la voz del Señor, lo pongo en práctica y sucede un milagro. Todos los milagros que han acontecido así han sucedido. Recibe la indicación, va, la pide a Dios y actúa en consecuencia. Esos son los ingredientes. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ya está el milagro. Cuando ya te abren, ya está el milagro pues en puerta. Así que, hermanos, difícil no está. Está en nosotros. No depende de Dios. Podemos decirle a Dios, Dios, quítame las tentaciones. Más bien yo le diría, Dios, quítame los onzos, porque ahí están las tentaciones. Ya las vi, pues tengo que dejar las lentejas, ¿no? Porque ¿cómo te pido que me las quites si son para mi desarrollo? Estamos pidiendo al revés, ¿no? Sí. Entonces, pongámonos listos, pongámonos la pila, porque esto se está acabando, hermanos. Y vamos 5-0 a favor del diablo. Muy bien. Pues, hermano Verdejo, se nos ha agotado el tiempo. Si tiene a bien, el día de mañana podríamos ver la siguiente parte del discurso. ¿Está bien? Sí. Claro que sí. Bueno, pues entonces nos vamos. ¿Qué se lleva de esta conversación? La gratitud para todos los que nos escuchan y nos envían sus pensamientos. No tienen un impacto en nuestra persona y en los demás muy importante, porque nos hacen reflexionar, tener es como dicen las escrituras acerca de los consejos. Este es un gran consejo, porque todos aportan, y cuando tenemos más puntos de vista alrededor del objeto, nuestro entendimiento mejora. Gracias, hermanos. Muy bien, nos vemos por aquí el día de mañana. Hasta Hasta luego. mañana.